Bien, continuando con la pregunta, al licenciado Lino Guamaní, ¿qué opina sobre la frase el príncipe debe escoger buenos consejeros y evitar a los aduladores? Esta frase justamente Maquiavelo nos propone, ¿no? ¿Qué opina sobre esta frase? Mire, yo debo darle crédito ahí a Maquiavelo, ¿no? O sea, no se trata de tener los aduladores, porque los aduladores lo que buscan es hacerte sentir bien para obtener beneficios tuyos o estar a costa tuyo gozando del poder. Y lo que se trata es de tener buenos consejeros, pero mucho más importante que tener buenos consejeros, un líder tiene conocimiento de la realidad. O sea, ahí tienes que volver a Sun Tzu. O sea, tenemos que conocer, o sea, que tenemos que conocer a quién estamos gobernando, cuáles son las expectativas de nuestra gente. Tenemos que ver qué están haciendo aquellos que fueron nuestros enemigos políticos, qué están haciendo, de tal manera, así sí podría salir adelante, pero si solo recibes consejos de buenos consejeros, entonces más es el consejero el que estará gobernando que tú estés gobernando. O sea, cuando tú quieras gobernar, los escuchas, sí, pero como fuente de información. Incluso a tu adulador, escúchalo, pero como fuente de información, más no de tus consejeros, por más sabios que sean, como para ejecutar, ¿no? Los escuchas tú como fuente de información, toma decisiones. Yo cuando digo que puede gobernar un hermano con toda la humildad con toda la humildad que tiene y el respeto que se merece yo no quiero acá menospreciar absolutamente nada, ni es una acción despectiva ni de racismo. Un hermano que vende en las calles, ya sea un heladero o sea cuando lo puede gobernar, para mi concepto sí, y lo ratifico sí, sino que tiene que ser una persona que tenga la capacidad de decisión. O sea, por eso yo te decía adelante, un buen gobierno es más es de intencionalidad. ¿De qué sirve que nosotros tenemos a alguien que conoce mucho de municipios, de gobiernos regionales y al final obra mal? Es decir, el conocimiento lo aplica para cosas malas. Pero sin embargo, por más que una persona sea humilde, no tenga los estudios del caso, pero que tenga la gran capacidad de decidir y de tener una buena intención de hacer bien las cosas, lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque va a recolectar información. O sea, ahí a Maquiavelo hay que actualizarle. O sea, lo que hay que decir ahí es cuestión de tener mucha información. Pero cuanto más real sea la información, mejor van a ser los resultados de la toma de decisión. Porque si tú tomas decisiones en función de información inexacta que no obedezca a la realidad, definitivamente la decisión que tomes estará errada. Y Sun Tzu nos lo dice también eso. Bien, la información que nos dice es suma valiosa, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es otra pregunta, también nos dice Aristóteles esta frase, el hombre es un animal político. ¿Qué opinas sobre esta frase, lo que nos menciona Aristóteles? Claro, cuando nosotros hablamos de animal político, es que está diciendo no somos tan diferentes a los animales, ¿no? Sino que simplemente nosotros somos animales pensantes, somos racionales, ¿no? A lo que va a la teoría, ¿no? De que el hombre transforma su entorno y eso nos hace políticos. Y en realidad todos somos políticos, ¿no? Y eso lo dice Aristóteles. ¿Y cómo así? Mira, hasta incluso aquellos que dicen no a la política son políticos porque están asumiendo una postura frente a una actitud de otro. La actitud de otro digo, no, Lino Guamaní es político. Y el otro dice, no a la política, pero es una actitud que está tomando, por tanto, es una acción política, es decir, todos son políticos. En Brasil, por ejemplo, en alguna vez, aquellos tiempos de los años 30, más o menos de los 40, se puso muy de moda, por ejemplo, los anarquistas. ¿Qué decían los anarquistas como políticos? Decían pues de que, oye, que se destruya todo, que no haya Estado, que no haya estructura, desorden, caos total. Dice el anarquismo, pero es una posición política. Entonces, todos somos políticos. O sea, alguien que diga, no soy político, no está en lo correcto, porque en realidad todos somos políticos. Cuando tu hijo te dice, bebé, no quiero esto, papá, es una situación política. Claro, será no partidizada, pero es política cuando dice, no quiero papá. Es una situación, es una decisión política si uno lo ve, porque está asumiendo una actitud frente a un hecho. Y si el hijo dice, al contrario, papá, ¿estamos de acuerdo? Es una actitud también, ¿no? Que está tomando en acuerdo con su padre. Entonces, sí, todos somos políticos. O sea, cuando alguien dice, no soy político, es una falsedad. Bien, por última pregunta tenemos lo que es, nos dice, ¿no? Sigamos con lo que es Maquiavelo, nos dice, los príncipes deben enmarcarse a grandes proyectos y hazañas para aumentar así su popularidad y su reputación. Y bueno, en cuanto a esta frase,
¿Qué nos podría dar desde un punto de vista su opinión? Sí, esto Maquiavelo pues justamente habla en la época del feudalismo, ¿no? O sea, le da mucha institucionalidad Maquiavelo, y si básicamente se trata de una actitud expansionista. En esos tiempos del feudalismo y antes del feudalismo, justamente toda la intención era expansionista, ¿no? Ahí te vemos Roma, cuánto se ha expandido, ¿no? Yo soy de otra manera de pensar, o sea, yo ahí contrariaría, o sea, yo siempre digo, ni la izquierda ni la derecha. ¿Por qué lo digo? Porque la izquierda y la derecha son importados. Déjennos gobernarnos como país. No le queremos quitar absolutamente nada a nadie, ni un milímetro, y tampoco nos quitan. Suficiente, somos peruanos y en nuestro territorio queremos hacer como nosotros podamos ordenarnos jurídicamente, tomar nuestras decisiones, tener nuestra propia política. Y acá sí, un poquito ahí voy a aumentar. ¿Por qué apostar por políticas locales? Y esto lo he expresado en un periódico y aún no lo han comprendido mucho. Nosotros tenemos dos tendencias en el mundo. Uno, las políticas globales y otro tenemos las políticas locales. Las políticas globales justamente está pues lo que son del socialismo y de otro lado del capitalismo. Unos más, unos menos, unos intermedios, lo que fuere, ¿no? Son estas dos políticas en realidad son de la globalidad, ¿no? O sea, recordemos dónde se origina el socialismo, ¿no? Donde se da más fuerte, ¿no? En la ex Unión Soviética, China, ¿no? Donde actualmente ellos gobiernan en China, ¿no? Entonces ahí se va dando. Por otra parte, el capitalismo, pues ahí en Inglaterra, ¿no? Se da allá en los Estados Unidos, aunque realmente Estados Unidos es más socialista por dentro y neoliberal para afuera, ¿no? Eso es la realidad. Y ahora, ¿qué es de las políticas localistas? Los localistas quiere decir lo propio, nuestra identidad. Oye, nosotros somos naciones quechuas y aymara. Tenemos un pasado histórico que nos permite generar nuestras propias políticas. Serán muy similares al socialismo, al capitalismo, yo qué sé, pero son nuestras propias políticas. O sea, yo, por ejemplo, abrazo esa idea, ¿no? Esa idea. Y si nosotros en Maquiavelo algo rescataríamos de esa expansión, de conquistar, sería también decirle a los otros pueblos, también gobiernense ustedes también de acuerdo a lo que ustedes crean por conveniente, de acuerdo a sus patrones etnoculturales, su historia, háganlo. Al menos yo sí soy respetuoso en ese sentido. O sea, no soy un expansionista en realidad, porque el expansionismo son dos formas se va a dar, ¿no? Se va a dar uno de manera pacífica o de manera violenta. Si se va a dar de manera pacífica, va a ser eso va a ser a través de una conquista. Y ojo, en el Perú nos han hecho creer que hubo una conquista. No hubo una conquista, hubo una barbarie, una masacre, hubo una invasión salvaje, eso es lo que hubo. En una conquista, en cambio, viene pues de conquistar, ¿no? De un término romántico. ¿Qué quiere decir esto, no? De decirle, oye, Bolivia, nos unimos, hay unos patrones etnoculturales que nos unen, nos uniremos, pues tenemos un mismo pasado. Eso sería una conquista. Se hace una conquista en el lado se hace una consulta en el lado de Perú, en Bolivia, y dicen ambos, estoy hablando hipotéticamente, obviamente, ¿no? Dice, oye, sí, yo me quiero unir a Perú, Bolivia también, ¿no? Como que hubo ese intento en el pasado, obviamente, ¿no? Hubo ese intento, ¿no? ¿Y qué tal funciona? Esa sería, por ejemplo, una conquista pacífica. Pero ¿qué hago de otra parte? Dice, Chile lo que hace, ¿no? Chile lamentablemente lo hace eso, Sun Tzu lo explicaría también, porque están arrinconados, o sea, Chile apenas es una región costera, ¿no? Y lamentablemente tiene mucho desierto, ¿no? Entonces, al ser mucho desierto, ¿qué hace? Se ve entre la vida y la espada y lo que hace es conquistar. Pero esas acciones, perdón, de invadir, esas invasiones se dan pues por fuerza, ¿no? Y eso cuesta pues cantidad de vidas humanas, costes altos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso yo no abrazo mucho la expansión, pero si se puede darlo, en todo caso sería el primer caso de que los pueblos se puedan unir voluntariamente por la autodeterminación, eso sí sería interesante y pacífico. O sea, de todas maneras, yo soy un hombre que apuesta totalmente por la acción pacífica, por eso hago, también como candidato llevo una versión, porque yo creo que en democracia le podemos ganar si los votantes nosotros decimos cambiar. Y confío en que esto va a pasar, ¿eh? Va a pasar de que van a ganar otras personas que no inviertan mucho y muchos de los que invierten van a perder. No será en todas partes, pero yo creo que va a ser sustancial al menos el fenómeno que vamos a poder vivir. Bien, hemos podido escuchar las preguntas mencionadas que le he formulado y él es aspirante como vicerrector, vicegobernador de la región Puno. ¿Qué le aconsejaría lo que es a la población en general y cuál es, si fuera vicegobernador de la región Puno, qué objetivos daría en ese aspecto?
Mire, primero decirle a la población electoral, a vuestro compañero, vuestro docente, es que tenemos que asumir nuestro principio de ciudadano. Es un concepto muy importante, ¿no? Y ustedes que están todavía en lo que es la rama del derecho, yo creo que el ser ciudadano implica una responsabilidad, como que hay derechos y deberes, pero en esta responsabilidad debemos de tener el profundo sentido de análisis, de síntesis, qué conviene a nuestra sociedad. O sea, o conviene a nuestra sociedad que sigan entrando gente que apuesta mucho dinero y llega al poder y finalmente absolutamente no va a hacer nada, al contrario, más bien la corrupción se va a fortalecer, o necesitamos finalmente buscar entre todas las tiendas políticas y movimientos si existen personas que podrían de pronto cambiar toda esta maraña de corrupción, por lo menos por gente que puede llevar una gestión aceptable, libre de corrupción, porque yo creo que el problema en realidad es la corrupción a lo largo de estas gestiones. Bien. Perdón, y me falta complementar, y yo, ¿qué podría hacer en la región? Y soy sincero, me imagino que mi posibilidad está en un 30% de qué hacer por la región, porque yo estoy siendo solo vice, es la cabeza la que va a tomar las decisiones, pero sin embargo, basta que nos den en este gobierno en una posibilidad de poder ayudar en este gobierno de nosotros ganar, me gustaría aprovechar ese 10 o ese 30 para hacer una gestión, digamos, y con el estándar necesario como para mostrar una buena gestión. Bien, gracias. Hemos podido escuchar al licenciado Lino Guamaní, todo lo que nos ha comentado sobre el rol de preguntas que le hice. Y para ello, obviamente, le pido las gracias que obviamente me ha facilitado y me ha brindado toda la información. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Qué gusto. Gracias. Un saludo a todos los compañeros. Gracias. Ahora, ¿qué hacemos de esto? Ya, ¿cómo te lo paso? WhatsApp no. ¿Se ha muerto ya? Sí, no tienes nada de batería. ¿De por dónde vive, señor Lino? Acá a la vuelta vivo. Digamos. ¿Cómo hacemos?